Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar al tiempo quizás más importante dentro del servicio de una iglesia local. Es el momento en que nosotros nos preparamos para escuchar, preparamos nuestros corazones, preparamos nuestra mente para poder escuchar qué es lo que Dios quiere decir a nosotros. Si estamos reunidos aquí y si por alguna razón es la primera vez que visitas una iglesia o estás aquí, si venimos aquí es porque creemos que este libro, la Biblia, es un libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y creemos que cada palabra que Dios ha dado aquí es el mensaje, la revelación que Dios ha dejado. Por tanto, todo lo que hemos hecho anteriormente es una preparación para que nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser se postre en adoración ante Dios y podamos, con los oídos abiertos, con un corazón dispuesto, escuchar la palabra del Señor. Y hoy día vamos a estudiar, en mi opinión, una de las porciones de la Escritura que como género, como tipo de texto, es más difícil de estudiar. La pregunta, ¿cómo debiésemos interpretar la ley? Es decir, todo este conjunto de normas que aparecen en el Antiguo Testamento, todas estas regulaciones de orden social, regulaciones de orden económico, cómo entenderlo y cómo interpretarlo, ha sido una de las preguntas que ha cruzado por los siglos con todos los teólogos y estudiosos cristianos. Y me parece, sin temor a equivocarme, que las malas interpretaciones de la ley puede ser uno de los medios o una de las formas en que más fácil podemos torcer la doctrina cristiana. Es decir, si lo dijera de otro modo, una mala interpretación de la ley tiene el poder para torcer nuestra doctrina. Muchas falsas religiones, muchas sectas y muchos grupos no cristianos han comenzado como producto de una mala interpretación de la ley. Por lo tanto, si queremos ser buenos intérpretes, debemos saber cómo Dios desea que nos acerquemos a la ley. De nuevo, este conjunto de normas sociales, políticas, económicas que Dios da para su pueblo. Por tanto, es mi deseo hoy día que podamos evitar dos cosas. Por un lado, no quiero que cometamos el error de desechar la ley y decir la ley no es para los cristianos porque estamos en Cristo, porque somos libres de la ley, lo que nos convertiría en antinomianos, se dice en términos teológicos, una persona que está contra la ley, que rechaza completamente la ley. Pero tampoco queremos ser, por otro lado, una persona que cree que la ley le aplica idénticamente como le aplicaba a Israel.
Y tampoco, obviamente, pensar que por la ley llegamos a ganarnos nuestra posición en Cristo, lo que nos convertiría en legalistas o fariseos. Ninguno de estos dos corresponde al punto de vista bíblico. En cambio, mi intención hoy, y creo que esta es la idea que espero que puedan llevarse de este sermón, si logran entender quizás esta idea y ver cómo esta idea va caminando a lo largo del mensaje, creo que vamos a ganar mucho en la manera en que nos acercamos a otros textos de la ley en nuestra lectura personal. Y lo que quiero mostrarles es que la ley, lo puse ahí también para que lo pueda leer, la ley debe ser vista como un regalo de la gracia de Dios. Eso es lo primero. La ley debe ser vista como un regalo de la gracia de Dios. Y su cumplimiento, es decir, la obediencia a la ley, se fundamenta, se encuentra puesto sobre la base del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Déjame leértelo una vez más. La ley debe ser vista como un regalo de la gracia de Dios. Y su cumplimiento, la obediencia a la ley, se fundamenta en el amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Por esto el título de mi mensaje, como aparecía al comienzo, es Aprendiendo a amar y obedecer la ley de Dios. ¿Te das cuenta que en esta idea hay dos elementos? Por una parte está la idea de amar, de devoción, de inspiración, y por otra parte está la idea de obedecer. ¿Cuál es el problema cuando nos acercamos a la ley? Que si separamos estos dos aspectos, el amor de la obediencia, caemos en dos extremos que no son bíblicos. Entonces tenemos que aprender a amar la ley para poder obedecerla. En base a esto vamos a caminar en 3 puntos. Primero vamos a ver el contexto de la ley, es decir, el escenario en que Israel recibió la ley. Después vamos a ver los propósitos específicos que tenía la ley o este conjunto de leyes para Israel. Y lógicamente, al final vamos a ver cómo aplicamos nosotros como cristianos este conjunto de leyes. Así que vamos por favor ahí al capítulo 21 de Éxodo. Pueden abrir sus Biblias. Vamos a leer algunos de los pasajes y en la medida que vamos avanzando, vamos a ir leyendo, vamos a estudiar desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23, por lo tanto no vamos a alcanzar a leer todo en esta lectura. Dice capítulo 21 de la palabra del Señor. Dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al postre de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lenza y él le servirá para siempre. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si la toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre. Versículo 12, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Pero si estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Y el texto continúa así de nuevo, con más y más leyes. Así que vamos a orar y pidamos al Señor que nos pueda ayudar de nuevo a entender el contexto, los propósitos y la aplicación de la ley. Señor, clamamos tu ayuda en este momento para entender un texto que tú has dado para tu iglesia. Tú has dicho que toda palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia.
Y queremos ver a través de los lentes del Evangelio, a través de Cristo, cómo este texto aplica a nosotros, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, para entender cómo entender este texto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces al primer punto, el contexto de la ley. Lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar de nuevo correctamente este conjunto de leyes es no separar y no aislar la ley de su contexto. Es decir, no podemos colocar la ley en un vacío e interpretarla separado del resto del libro de Éxodo y, lógicamente, de lo que hemos visto hasta el libro de Génesis. Si tú separas la ley y la estudias de manera independiente, te pierdes del propósito que el autor original tenía en el momento en que nos dio la ley. Y es interesante porque hemos visto en el libro de Éxodo que Dios decide liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto para mostrar de forma especial que Dios había establecido un vínculo, un pacto con su pueblo. Ahora, y aquí es importante entender la distinción, Israel, el pueblo de Dios, no llegaba a ser su pueblo por obedecer la ley. En cambio, podríamos decir que el pueblo de Dios obedece la ley porque es el pueblo de Dios. Ellos no llegaban, no se convertían en el pueblo de Dios por su obediencia, sino que ellos, porque eran, debían obedecer. Por eso en Éxodo 4:22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Te das cuenta de ese detalle? Dios está llamando a Israel. ¿Cómo le dice? ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Es mi hijo, mi primogénito. Es decir, antes de que Israel fuera liberada de la esclavitud de Egipto, ya contaba con una relación especial con Dios. Por lo tanto, si queremos entender de nuevo correctamente la ley, debemos entender esta relación de pacto que Dios ya había firmado, ya había establecido con su pueblo. Y eso es importante, por eso colocaba ahí al principio que Dios le da la ley con ciertos propósitos específicos. Y Dios le está dando, y escucha bien, esta idea es importante, Dios le está dando su palabra a su pueblo como parte del regalo que la gracia redentora trae consigo. Lo voy a repetir. Dios le está dando a su pueblo su palabra, sus leyes, sus ordenanzas en todo nivel, como un regalo que la gracia redentora, la gracia salvadora de Dios trae consigo. Es decir, parte de lo que Dios le da a Israel con su redención es su palabra. Y esto es extremadamente importante porque ellos eran el pueblo que se había comprometido a guardar la palabra de Dios. Ellos eran el pueblo que había dicho a los pies del monte: todo lo que digas, lo haremos. Entonces ellos eran, y repito esta idea, el pueblo que se había comprometido a guardar la palabra de Dios en todas sus áreas. Y esto es interesante porque si no entendemos esto, si no entendemos que la ley viene como un regalo de la gracia redentora de Dios, el Salmo 119 no tiene ningún sentido. Llevamos varias semanas, nos decía nuestro hermano Jensen, leyendo el Salmo 119. Entonces, si nosotros no entendemos que la ley es un regalo de la gracia redentora, no voy a entender por qué el salmista dice: me regocijaré en tus estatutos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, oh, cuánto amo yo tu ley.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Se dan cuenta que el salmista ve en la ley algo de delicia, algo de deleite, algo de gozo? Y uno podría preguntarse, bueno, Éxodo 21:12 dice, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Pero el salmista está diciendo, eso es mi deleite, es mi delicia. Oh, cuánto amo yo tu ley. De nuevo, ¿cómo el salmista puede regocijarse en esa instrucción? Bueno, puede regocijarse en esa instrucción porque la ley revela el carácter y la voluntad de Dios. ¿Por qué el salmista se puede regocijar en la ley? ¿Por qué él puede encontrar en la ley deleite? Porque cuando Dios da lineamientos en las diferentes áreas de la vida, Dios, el autor del universo, el creador de todo, le está dando lineamientos a sus criaturas sobre Él mismo y su voluntad. Por lo tanto, cada vez que veamos una ley en el Antiguo Testamento, cada vez que pasemos por estos pasajes que son difíciles de interpretar, que se vuelven complejos de entender, pensemos que en algún sentido, y es nuestro deber obviamente escudriñar ahí, ese texto nos está comunicando el carácter y la voluntad de Dios. Por eso el Salmo 119 puede encontrar deleite. Y esto, obviamente voy a llegar hasta ese punto hacia el final, pero eso no es tan diferente a nosotros como el pueblo de Dios. Nosotros, como Israel, tenemos más revelación, obviamente. En esta época, Israel estaba en proceso de conformar el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. Obviamente la tradición de Génesis ya se había pasado oralmente, pero nosotros contamos con 66 libros inspirados por Dios. ¿Y por qué amamos la palabra de Dios? No porque idolatremos un libro, amamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos comunica, ¿qué cosa? La voluntad y el carácter de nuestro Dios. Y déjenme decirles esto, pero cuando entendemos qué es lo que Dios quiere, siempre es mejor que lo que nosotros queremos. Siempre. No hay un solo caso donde mi voluntad de mi carne caída sea mejor que la voluntad y el carácter que Dios tiene para nosotros. Cuando abrimos las páginas de la Biblia y nos vemos a la luz de ella, me doy cuenta que lo que yo deseo en mi corazón debe ser limpiado, debe ser pulido, debe ser modificado y debe ser conformado a la ley de Dios, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo mejor que nos podría pasar es obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, simplemente para resumir el contexto de la ley fue dada cuando Israel ya era el pueblo de Dios, es decir, es una consecuencia de su redención, y fue dada, lógicamente, como parte del plan redentor de Dios. No podemos separar a Dios y su palabra, no podemos separar la redención de la palabra del Señor. Ahora, en segundo lugar, quiero que podamos entrar más directamente en el texto y veamos que estas leyes que Dios está dando a su pueblo, de nuevo, leyes que comunican su voluntad y su carácter, tenían ciertos propósitos específicos. Buscaban en alguna forma guiar la vida de Israel al nivel transversal. Y escuchen bien esto, porque la ley, y por eso hay 613 mandamientos a lo largo del Antiguo Testamento, cubre prácticamente todas las áreas de la vida de Israel. Prácticamente cubre todas las áreas del pueblo de Dios. ¿Y qué nos está comunicando esto? Que no existe tal cosa como nuestra vida religiosa y nuestra vida secular. Ese es un error. Cuando nosotros vemos la Biblia,
vemos que la Biblia habla de todas las áreas de la vida. A la Biblia le importa, o si lo quiero poner en otras partes, a Dios le importa cómo llevamos nuestras familias, cómo trabajamos, cómo nos comportamos con nuestras amistades, cómo es nuestras finanzas, cuán íntegros somos económicamente, cuán perezosos somos, cuánto trabajamos. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra esto que la voluntad de Dios y el carácter de Dios demanda una obediencia completa. No es suficiente que estemos aquí el día domingo, tal vez con la mejor ropa, la mejor sonrisa, y después comenzar el día el lunes y ser trabajadores negligentes, ser esposos negligentes, ser padres o madres negligentes. Porque obviamente la vida cristiana, la vida del pueblo de Dios, es una vida que cruza todas las áreas de la vida. No hay ninguna área que no esté bajo la soberanía y la determinación completa de nuestro Dios. Entonces, la ley, y con esto quiero comenzar, la ley fue dada para que Israel comprendiera cómo debía relacionarse con su Redentor. Y esto está al nivel vertical. Si pueden avanzar a la siguiente diapositiva. Dice, la ley fue dada para que Israel comprendiera cómo debía relacionarse con su Dios al nivel vertical. Y escuchen bien esto, porque Israel era una nación libre. Ya habían sido liberados de la esclavitud, ya habían sido redimidos, y en vez de tener que ser creativos con respecto a la adoración, es decir, decidir cómo iban a adorar a Dios, en cambio, Dios les da a ellos las instrucciones de cómo Él desea ser adorado. En Éxodo 19:6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un reino de sacerdotes? ¿Qué significa ser una nación santa? Eso es lo que la ley responde. La ley va a responder a la pregunta, ¿cómo o en qué manera Israel había sido apartada, santificada para los propósitos de Dios? Y esto empezaba, y aquí es importante, por eso ponía ahí el aspecto vertical, empezaba de una relación con Dios. Es importante de nuevo para entender la ley. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios siempre parte, siempre comienza, tiene su punto de origen en nuestra relación vertical con Dios. Acá en el texto que estamos estudiando, en Éxodo 22:31, si lo tienen ahí, por favor, búsquenlo, porque es un texto clave para entender lo que estamos viendo. Éxodo 22:31 dice, ustedes serán, dice el texto, hombres, ¿qué dicen sus Biblias? Santos, ¿para quién? ¿Qué dice el texto ahí, por favor? ¿Santos para quién? Para mí. ¿Se dan cuenta que el punto inicial, de nuevo, de la ley es esta relación vertical con Dios? Israel se había comprometido a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Y Dios le está diciendo, ustedes serán hombres y mujeres santos para mí. Ellos no obedecían la ley solo por el beneficio que traía para ellos mismos. Ellos se sometían a la autoridad de la palabra de Dios porque habían decidido voluntariamente entrar en una relación de pacto con Dios. Entonces, de esta relación vertical que Dios había determinado lo que Israel debía hacer. Entonces, cuando miran, por ejemplo, Éxodo 23:13, dentro de nuestro texto, también otro texto clave, dice, en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta. Dice,
no se mencione ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. De nuevo, Israel tiene un compromiso, un pacto, ha firmado el acuerdo de devoción con Dios. Por lo tanto, ni siquiera se nombre en su boca otros dioses. Dios había demandado de Israel una devoción exclusiva y completa. ¿Y es por qué? Y entender esto es importante. ¿Por qué Dios es tan enfático en su palabra sobre el peligro de la idolatría? Dios es enfático en su palabra sobre el peligro de la idolatría porque Dios es la fuente de su relación con Él mismo. ¿Por qué Dios es tan enfático de nuevo con la idolatría? Porque si tú no adoras a Dios, vas a adorar otra cosa. El corazón humano es una máquina de producir cosas para adorar, de producir ídolos. Si tú no adoras a Dios, vas a adorar otra cosa. Vas a poner quizás tu salud, tu bienestar, tu sexualidad, tu placer, el dinero, tu familia, el trabajo. Puedes poner muchas cosas delante de Dios, pero nunca vas a dejar de ser un adorador. Siempre van a ser, y voy a ser, un adorador de algo. Por lo tanto, lo primero que Dios quiere regular en su palabra es decirle a Israel, si van a adorar, que es algo que su corazón va a hacer, adoren únicamente al Dios verdadero. Romanos es claro, no adoren, o cuál era el problema de la humanidad, que dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y ese es el problema de la humanidad. Ese es tu problema si tú viniste aquí y aún no conoces a Jesús. Es el problema que hay en tu corazón, que adoras las cosas creadas antes que al mismo Creador. Ese es el problema de nuestros corazones caídos antes que la gracia redentora haga un efecto dentro de nosotros. Adoras cosas que el Creador creó, buenas para disfrutar también, pero las pones en el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Ese es el fin de la ley. Dios le está mostrando a Israel su relación vertical con Dios va a ser la clave para poder tener sanas relaciones horizontales. Yo les decía al comienzo, la ley debe ser vista como un regalo de la gracia de Dios y su cumplimiento se fundamenta en el amor a Dios. Esta es la base. La base de la ley es que Israel y el pueblo de Dios ame a su Dios. Esa es la base para poder obedecer. Ahora, en segundo lugar, la ley fue dada para que su pueblo comprendiera cómo debía relacionarse con su prójimo. Entonces, de esta relación vertical que tenemos con Dios, fluye una relación horizontal con mi prójimo. Y ustedes entienden eso, ¿no? Si hay un problema en mi relación con Dios, eso necesariamente va a afectar a las personas que están a mi alrededor. Tú lo sabes porque lo has experimentado, ¿no? Hemos experimentado eso, ¿no? Nuestra relación fría a veces con Dios, una relación rutinaria con Dios, una relación donde nuestros corazones están duros por nuestro pecado. Y eso, lógicamente, no se queda simplemente ahí. Tú sabes, porque yo lo sé, que cuando nuestra relación con Dios no está bien, eso tiene efectos en las personas que nos rodean. Eso tiene efectos en la forma en que trato a mis hijos, eso tiene efectos en la forma en que trato a mi esposa. Y es triste porque pensamos que por nuestras fuerzas podemos solucionarlo. Pero obviamente la ley, la obediencia a los mandamientos de Dios se fundamenta, decía al comienzo, en el amor a Dios. Por lo tanto, si quieres solucionar tus problemas matrimoniales, lo que necesitas no es solo conversar, lo primero que necesitas hacer
es ir delante de Dios y evaluar cómo está tu relación con Él. Si tienes problemas en el trabajo, primero, obviamente, trata de solucionar los problemas con la gente que está cercana, pero esos problemas se van a arreglar o van a tener una solución real una vez que tú mires y evalúes tu corazón en tu relación con Dios. Y es interesante porque cuando vemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, fe, bondad, es algo que no se produce naturalmente. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle, no? Que el amor no nos fluye naturalmente. Lo que nos fluye naturalmente es todo lo opuesto, es el fruto de la carne, porque aún vivimos en un cuerpo caído. Entonces, ¿cómo tener amor, fe, bondad, fe, paciencia, benignidad, etcétera? ¿Cómo generar el fruto del Espíritu en nosotros? Bueno, no por nosotros. Eso es simple, no nace de mí. El fruto del Espíritu nace de mi relación con Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, obra dentro de mí y produce un fruto que no nace naturalmente. Entonces, lo importante en nuestras relaciones horizontales es que pensemos en ese detalle. Un naranjo o un manzano no llega a su casa, pensando en la historia, no llega al lugar donde está el árbol y empieza el naranjo. Ojalá hoy día de naranjas. Por favor, que cuando vayan a dar los frutos, que no sea manzana. El naranjo da naranjas porque es naranjo. El fruto del Espíritu genera un fruto en nosotros porque el Espíritu mora dentro de nosotros. Producimos frutos espirituales porque tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, de nuevo, cultivar esta relación vertical para que al nivel horizontal podamos ser impactados. Y Dios quiere dejarle claro esto a Israel. Ellos no podían, y a nosotros también, tratar a las personas como quisieran. Dios se revela en Génesis como el creador de todos los seres humanos. Y Dios revela en Génesis también que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por tanto, ellos no podían a la misma vez, simultáneamente, amar a Dios y aborrecer a su prójimo. Son incongruentes entre sí. El amor a Dios produce necesariamente amor al prójimo. Si alguno de los elementos de la ecuación no funciona, es porque alguna de las partes no está. Si no logro amar a mi prójimo, es porque no tengo amor hacia Dios. Y eso es lo que Israel debía entender. Y entre el capítulo 21 al capítulo 23 de este texto, encontramos estas leyes que abarcan todas las áreas de la vida. Y Israel, si es que quería ser o si es que iba a ser obediente a lo que Dios decía, debía amar a Dios y a su prójimo. Entonces veamos algunas áreas donde Dios demanda amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Lo primero que Dios quiere que su pueblo entienda es obviamente que la vida humana es valiosa y merece respeto. El versículo 1 dice, si compras un siervo hebreo, alguna de sus Biblias puede tener también la palabra esclavo. Y quiero hacer un comentario breve aquí, porque muchas veces se acusa a la Biblia de ser un texto esclavista que apoya, soporta la esclavitud. Pero es importante de nuevo históricamente entender que esta relación siervo-amo era una institución social que es muy diferente a los casos de esclavitud modernas que tenemos. Ellos habían entrado y lo que Dios está regulando aquí es el trato y las condiciones bajo las cuales un israelita iba a tener un siervo o una sierva en su hogar. Entonces esta relación, que era una relación muy común en la época de Moisés, era una especie de acuerdo económico.
Piénsenlo de este modo. ¿Por qué les digo que este tipo de relación no es como la esclavitud moderna? Porque la esclavitud moderna es perpetua. Es decir, una persona cuando es esclavizada es separada de su familia, aislada, y obviamente esa persona no tiene una fecha de término cuando vaya a dejar de ser esclavo. Es de nuevo, perpetuo. En cambio, este era un acuerdo pactado entre dos partes que tenía un inicio y un fin. Si se fijan ahí en su texto, en el versículo 21, dice literalmente en el versículo 2, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin pagar. De nuevo, es una relación económica, temporal, que buscaba solucionar un problema social bien importante. Y es que algunos historiadores han señalado que esta forma de relación económica, siervo-amo, era una de las formas más efectivas de lidiar con la pobreza y el endeudamiento extremo. Entonces, una persona, en vez de irse a la calle, buscaba entrar en esta relación, en este acuerdo económico, para que su solución de pobreza pudiera ser o mejorada o al menos pudiera mantenerse con vida por lo menos durante 6 años de vida. Entonces, de nuevo, la ley, todas estas leyes están escritas desde el punto de vista de la responsabilidad del amo. Y eso es interesante, porque esta persona iba a estar 6 años con un amo, pero el amo tenía ciertas responsabilidades que cumplir. Esa persona no podía tratar como quisiera a su siervo. Versículo 20, si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Es decir, debía morir. O sea, el amo no tenía el derecho, la autoridad de hacer lo que quisiera con su siervo. Incluso el versículo 16, donde dice, el que secuestre una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá, está regulando otro aspecto de esta condición o de este tema social. Porque una de las formas más comunes en que en la antigüedad las personas eran esclavizadas eran por medio de secuestro. Entonces era común que viniera un grupo de rebeldes, te raptara, y lo que iba a hacer contigo no era necesariamente matarte, sino que lo que iban a hacer contigo era venderte como esclavo, y obviamente un esclavo en otros pueblos vecinos iba a ser una esclavitud perpetua. En cambio, Dios aquí está diciendo, no, si tienen un siervo, debe trabajar por 6 años, después quedar en libertad. Ustedes no tienen la autoridad de golpearlos ni maltratarlos como quieran. Y lógicamente nadie puede entrar a ser un siervo porque fue raptado de su familia. Por lo tanto, Dios está regulando las condiciones de ingreso en este grupo o este tipo de acuerdo económico. Y lo mismo sucede en el versículo 7 con el caso de las siervas. ¿Por qué el versículo 7 dice que las siervas no iban a tener exactamente el mismo trato que los siervos varones? Era porque en una sociedad agrícola, donde el trabajo físico era lo que sustentaba a la sociedad, si yo liberaba a una mujer de extrema pobreza hacia la sociedad, lo más probable es que esa persona o iba a quedar en una condición mucho peor de la que estaba con su amo, o tuviera que someterse al trabajo de la prostitución. Entonces, lo que está diciendo la ley, esa mujer no puede salir libre igual que un amo, pero van a haber ciertas condiciones sociales que le van a permitir liberarla, o bien ser tomada como esposa bajo ciertos lineamientos que van a estar detallados aquí en el capítulo 21. Pero el punto de nuevo es el mismo. Dios quiere que, debido a que tenemos una relación horizontal con Él y que Él es el creador de todos los seres humanos, que nos relacionemos horizontalmente de forma amorosa con nuestro prójimo. Y esto incluye la relación con los siervos. Y es interesante porque cuando miramos otros códigos legales dentro del mismo contexto de Moisés, como el código de Hammurabi, por ejemplo, rara vez se menciona a los esclavos.
sea, en esos códigos hay información muy ínfima con respecto a la relación que ellos debían tener con sus esclavos o siervos. En cambio, la ley, reconociendo el valor de todo ser humano como creado a la imagen de Dios, comienza regulando un aspecto que era relevante para Israel, porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Ahora, en segundo lugar, versículo 12, Dios le enseña a Israel, a su pueblo, que el valor de la vida humana se expresa en prohibir cualquier caso de asesinato u ofensa grave, que sería básicamente lo más opuesto a amar a Dios, es asesinar a otro ser humano. ¿Y por qué? Porque la Biblia en Génesis, yo les decía, nos revela que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por tanto, cada ser humano, sin importar su condición, su edad, su género, su origen étnico, es portador de la imagen de Dios. Entonces, si tú atacas y matas a un ser humano, lo que estás haciendo es matar o intentar rebelarte, dicho de mejor forma, contra Dios mismo. Porque Dios es el creador. Por lo tanto, hacerle cualquier clase de daño a otro ser humano es un intento de rebelarse contra el creador. En Génesis 3, luego que el hombre cae, el primer crimen registrado en la Biblia está en Génesis 4, y es el asesinato de un hermano contra otro. Eso es el producto del pecado, pero no es lo que Dios desea. Hoy en día ha sido muy popular esta película The Sound of Freedom, y ha tenido bastante revuelo a nivel social. Les recomiendo que la vean si es que no la han visto, y nos muestra de nuevo que en nuestro mundo suceden cosas terribles, pero esas cosas terribles son contrarias, opuestas de nuevo al plan de Dios para su pueblo. Dios desea de nuevo que respetemos la vida humana, que valoremos la vida humana, y también teniendo la convicción que quizás algunas personas puedan esconderse de gobiernos, de leyes, de otros seres humanos, pero nadie puede esconderse del Creador. Toda la humanidad está desnuda ante los ojos de aquel que ve todo. Y el Señor va a juzgar porque está aquí literal: el que hiera de muerte a ser humano ciertamente morirá. Y si esas personas no se arrepienten, si sus corazones están tan endurecidos para llegar a un nivel de maldad tan terrible para traficar y abusar niños, el Creador los va a juzgar y va a suceder. Y Él tiene registro justo de los corazones y las intenciones que hay en ellos mismos. Dios reafirma de nuevo, no una ley nueva, Dios le está diciendo a Israel y a su pueblo lo que le dijo a Israel: el que derrame sangre de hombre por la sangre del hombre, obviamente será cortado. Y Dios de nuevo nos está diciendo: la vida humana tiene valor, sean niños, sean hombres, sean mujeres, sean personas de diferentes países. También la ley en el versículo 15 juzga a las personas que maltraten a sus padres. ¿Por qué es tan dura la ley con respecto a hacerle daño a los padres? Bueno, porque era algo que era contrario a la naturaleza. ¿Qué más opuesto a la naturaleza humana que tratar de asesinar a tu padre? Pareciera ser algo como contra naturaleza. ¿Qué más opuesto que intentar maltratar a niños? Algo parece que, de nuevo, parece ser contra la naturaleza humana, incluso el principio más básico de protección. Y la ley nos entrega en el versículo 22, cuando legisla el asunto sobre qué hacemos cuando hieren a una mujer embarazada. Dice, básicamente, quien hiera a ella o al feto. Versículo 22 dice: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan,
Pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. El texto no es claro con respecto a si se refiere a que la mujer perdió el bebé o fue el feto finalmente quien murió. Independiente de que el texto diga o no, tenemos otros cientos de textos que nos llevan a repudiar el aborto y a rechazar el asesinato de los bebés en el vientre. Pero el texto no nos da detalles específicos ni en la gramática ni en las palabras con respecto a lo que se refiere, pero sin embargo nos muestra un principio importante. La vida debe ser pagada por la vida, un ojo debe ser pagado por un ojo, un diente debe ser pagado por un diente. ¿Qué es lo que está queriendo decir este texto? En el mundo antiguo había un principio regulador en los códigos legislativos que se llamaba la ley del talión. Están muchos otros códigos legales dentro de la época y aparece casi literal las palabras que están aquí en la Biblia. Yo sé que cuando pensamos en esto, tendemos a pensar y a tener en mente que decir ojo por ojo, diente por diente es una especie de barbarismo medieval, arcaico. Por lo tanto, decir ojo por ojo, diente por diente es como desearle lo peor a las personas. Y me parece que históricamente el texto nos está mostrando justo lo opuesto, justo lo contrario. Porque imagínense, en una sociedad mucho más con menos sistemas gubernamentales, políticos, legislativos, tener un principio de proporcionalidad es un tremendo avance moral. Es decir, si yo voy, por ejemplo, y le robo la Xbox a Julián. Julián no, pongamos en la sociedad antigua, Julián dice, mi venganza va a ser que le saco el ojo, porque es la Xbox. O le robo la biblioteca al pastor. Y el pastor dice, bueno, el castigo por eso es que le corten un brazo por tomar la biblioteca del pastor. Un pecado imperdonable. ¿Sería eso proporcional? ¿Sería un castigo justo proporcional al crimen cometido? Lógicamente no. ¿Por qué? Porque las posesiones económicas no tienen el mismo valor que las personas. Por lo tanto, cuando la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, lo que nos está enseñando es que el castigo que se enseñe, esto es un principio más que una regla literal, el castigo debe ser presentado, ajustado de acuerdo al crimen. O sea, Israel está recibiendo un principio de justicia. Yo no puedo ir y tomar venganza por un crimen como me parezca, porque yo soy el no sé qué. Como cuando pasan también en las bandas de narcotráfico, que le hacen alguien mira, decimos en Chile, miró feo o le puso mala cara al más malo de los malos del cartel. ¿Y qué hace el malo del cartel? Lo mata. Eso es desproporcional. El principio de ojo por ojo, diente por diente hubiese negado y se hubiese opuesto a eso. ¿Por qué? Porque el castigo debe estar acorde a el crimen cometido. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. De nuevo, un principio de justicia que revela de nuevo la justicia con la que Dios gobierna. Y finalmente, el respeto por la vida humana se expresaba en que Israel tenía la responsabilidad de cuidar y respetar a las personas sin importar su trasfondo social. Versículo 21 del capítulo 22. Dice, versículo 21 del capítulo 22, dice, versículo 22, versículo 21, 22, 21. Miento. Así, 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé mi clamor
y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y a sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serán usureros con él, no le cobrarán interés. Si tomas prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Entonces es importante, vuelvo a la idea original, ser el pueblo de Dios, ser el pueblo que ama a Dios verticalmente, involucraba un cuidado por aquellas personas desprotegidas y vulnerables dentro de la sociedad. Los extranjeros, las viudas, los huérfanos podían ser fácilmente explotados en este contexto. Y aún puede suceder. Pueden ser fácilmente víctimas de abuso de diferente clase, abuso verbal, abuso sexual, indiferencia, opresión, injusticia, etc. Pero el pueblo de Dios debía ser diferente. No importa que todas las otras naciones vecinas hicieran lo que quisieran con este grupo de personas más desprotegidas, el pueblo del pacto de Dios se preocupa por aquellas personas más desprotegidas. Por eso el versículo 23:2 dice: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Puede que todo el mundo, de nuevo, todo el mundo haya sido la multitud que seguía para hacer el mal, versículo 23 del capítulo 23, contra esas personas. Pero Israel no debía seguir ese ejemplo. Y en algún sentido eso también es cierto para nosotros. Puede que todo el mundo en nuestra sociedad esté haciendo las cosas incorrectamente, pero eso no nos autoriza a nosotros como el pueblo de Dios para comportarnos como queramos. Nosotros tenemos un Dios y de nuevo nuestra relación vertical con Dios demanda un cierto trato horizontal con los demás. Es como, no sé si a ustedes les pasó, seguro que sí, pero cuando uno iba a pedirle permiso a los papás para hacer algo, y uno le decía: mamá, pero si mi amiguito Caleb, él está haciendo eso. Y venía tu mamá y te decía: bueno, y si Caleb se tira del puente, ¿tú te vas a tirar también? Y Dios le está diciendo a Israel: tú puedes estar viendo a todo el mundo hacer lo mismo, pero tú no tienes exactamente, o no puedes hacer exactamente lo mismo que ellos, por el simple hecho que sean multitud, por el simple hecho que la mayoría de las personas lo esté haciendo. Porque si nosotros siguiéramos el ejemplo de lo que el mundo hace hoy, sin duda terminaríamos de una forma horrible. Ahora, en segundo lugar, vimos este primer principio. Dios le está enseñando a Israel el valor de la vida humana. Pero Dios también le enseña a Israel que amar a los demás, en respuesta a nuestro amor a Dios, involucra también buscar el bien de los demás en todos los sentidos. O sea, procurar el bien de los otros. Y eso a veces significa procurar o preocuparse por las posesiones de los demás, por la situación, por nuestra relación económica de unos con otros, sobre todo imaginen una sociedad que está viviendo como una comunidad. Por lo tanto, si ellos amaban a Dios, debían desear tener un trato justo, económicamente hablando, dentro de la comunidad de los redimidos. Desde el versículo 33 del capítulo 21 hasta el 17 del 22 se regulan casos asociados a pérdidas o cualquier otra clase de compensación económica. Versículo 33 dice: si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución. Es decir, debía compensar, restituir a la persona que había sido dañada. Igualmente en el capítulo 22, en el versículo 1, dice: si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 veces, 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por
la oveja. Se dan cuenta de nuevo al principio. Si yo amo a los otros, debo procurar, compensar o restaurar o tener un cierto cuidado por las cosas que no me pertenecen. Por eso Dios prohíbe el robo, Dios prohíbe la usura, Dios prohíbe los préstamos que no se cumplen. Dios prohíbe un conjunto de leyes que llevaban a Israel a relacionarse de nuevo íntegramente con las personas que le rodean. E incluso es interesante porque en el versículo 2 del capítulo 22 hay un caso de una regulación que podríamos llamar en la actualidad como defensa propia. Dice el versículo 2, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Y es interesante en este caso porque esto solo iba a ser así en caso que fuera de noche. ¿Por qué? Porque el versículo continúa cuando avanza y si el dueño de la casa está en su casa, generalmente casas que en ese entonces eran construidas de adobe, por lo tanto para poder entrar a su casa, por eso dice forzando, el ladrón tenía que usar una herramienta metálica que podía ser usada lógicamente para atacar al dueño de la casa. Si es de noche y el dueño ve a alguien que está intentando romper su casa literalmente de adobe y abriéndole un hoyo ahí para ingresar, el dueño de la casa no sabe o no puede medir cuáles son las intenciones del ladrón para ingresar. Por lo tanto, si él ingresa y lo mata en defensa propia, no iba a ser culpable de homicidio. Pero si esta escena sucedía a la luz del día, el escenario era bastante diferente. El ladrón no podía ser asesinado por el dueño de la casa, aunque estuviera intentando entrar. ¿Por qué? Porque de día puedo pedir ayuda, de día puedo mirar cuál es su intención, tengo tiempo para arrancar, etcétera, estoy despierto. Por lo tanto, no tenía la autoridad el dueño de la casa para matar a plena luz del día. Y por lo tanto, el ladrón no iba a ser asesinado. Y esto nos muestra otro principio importante. Las cosas son menos importantes que las personas. Si el dueño de la casa tenía autoridad para matar al ladrón que entraba, era porque su vida corría peligro, no porque sus cosas corrieran peligro. Y eso es importante. Las cosas no son más importantes que las personas. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No mato a alguien según la ley porque me roba. Esa persona me restituye. Dice, igualmente desde el versículo 5 hasta el versículo 17 se regulan aspectos relacionados con las viñas, los campos, casos de incendio, préstamos de dinero, fraudes, alquileres, y el principio básico a nivel económico es el mismo. Debo respetar a los otros y también respetar lo que les pertenece a ellos. Y por último, otro conjunto de leyes misceláneos. Dios quería enseñarle a su pueblo que una relación con Él significaba someter todas las áreas de la vida. 22-28 tenemos respeto a los gobernantes, 22 del 29 al 31, ofrendas regulares, 23 del 10 al 12, una correcta relación con el trabajo y la creación, 23 del 13 al 19, establecer fiestas anuales y sacrificios con dedicación a Dios. Entonces, si se fijan, seguimos el mismo patrón del comienzo. Mi relación vertical con Dios debe transformar mis relaciones horizontales en todo nivel, a nivel de gobierno, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel social, a nivel económico, en mi relación con los pobres, en mi relación con los huérfanos, en mi relación con otros siervos, etc. Entonces hay una obediencia completa, una responsabilidad que Israel cargaba. Israel tenía la responsabilidad de ser el sacerdote, el embajador de Dios. Y
lógicamente no quiero hacer spoiler, quizás no han leído el Antiguo Testamento y lo estén leyendo, pero Israel falla en su propósito de ser los embajadores y los sacerdotes de Dios. Y podríamos resumir los libros del Antiguo Testamento desde que Israel prácticamente sale de Egipto como el fracaso constante en ser el pueblo que refleja y que obedece a su Dios. Ese parece ser el resumen claro del Antiguo Testamento. Israel falla una vez y otra vez y otra vez. Pero sin embargo, Dios en su misericordia se mantuvo fiel en su deseo de bendecirlos. Dios prometió en Génesis 12:3 que en la familia de Abraham, a través del pueblo de Israel, todas las naciones serían bendecidas. Y no es hasta que el Nuevo Testamento comienza o hasta que Jesús aparece, el verdadero Israel, el Hijo perfecto de Dios, que la intención de todas estas leyes se cumple en una persona. En Cristo, por primera vez en la historia, la gente miraba a un ser humano y podía ver el reflejo perfecto de Dios. Jesús, en su obediencia a la ley, vino a cumplir todo lo que Israel no pudo hacer y lo que nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos conseguir. Porque cuando miramos estas leyes, y piénsalo así, lo primero que debes darte cuenta es que somos incapaces de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Parece ser que en nuestro corazón la ecuación es como ámate a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como puedas, como alcance. Y obviamente esa no es la obediencia que la ley demanda. Jesús, en una perfecta relación horizontal con Dios, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, porque Él tenía una comunión perfecta con Dios, hacer la voluntad de su Padre era su deleite. El Salmo 119 podría estar puesto en la boca de nuestro Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Quién podría cantar eso de pie y decir, yo amo la ley de Dios? La ley de Dios es mi deleite. ¿Podríamos ponernos de pie y decir, yo amo la ley de Dios? Yo me deleito en la palabra de Dios. Yo me deleito en sus mandamientos. Lógicamente quedamos cortos. Y más que cortos, quedamos como a 300 millas de distancia o infinitamente más. Pero Jesús no. Jesús amaba la ley de Dios, obedecía a estos mandamientos. ¿Han visto la forma en que Jesús trataba a los desprotegidos? ¿Han visto la forma en que Jesús cuidaba la vida humana? ¿Han visto la forma en que Jesús respetaba las cosas del prójimo? ¿Han visto cómo Jesús no era codicioso? ¿Han visto cómo Jesús es el único que ha podido en toda la vida de la humanidad cumplir esta ley? Por esto estas leyes no son simplemente instrucciones morales para nosotros, son un reflejo de nuestro Salvador, son un reflejo de nuestro Señor. Por tanto, venimos por la fe hacia Jesús para poder recibir de Él el corazón para guardar estos mandamientos. Con eso quiero terminar y decir, bueno, ¿cómo aplico este conjunto de leyes extrañas que a veces pasan por mi lectura de la Biblia y digo, bueno, Señor, hoy día enseñé que no debo cocer el cabrito en la leche aprendí que no debo cocer el cabrito en la leche de su madre. Y usted llega al devocional familiar y dijo, hoy día vamos a estudiar un pasaje, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, ¿cómo aplico ese texto a mi vida? ¿Cómo le doy sentido de nuevo a este conjunto de leyes que están en la palabra de Dios, que son útiles para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia? Y vemos que Jesús nos muestra un modelo, quizás que nos puede servir para aplicar la ley.
Y cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante de la ley, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cada vez que nos acerquemos en este texto, este tipo de textos, pensemos en qué manera este texto fomenta una relación más profunda con Dios y en qué manera está fomentando amar al prójimo. ¿En qué sentido? Y quizás el texto pueda cobrar más sentido. Y Jesús enseña el mismo principio. En nuestra relación vertical, se van a ir escuchando la frase ya hasta el almuerzo, nuestra relación vertical con Dios impacta nuestra relación horizontal. No hay amor genuino hacia mi prójimo sin un compromiso primeramente con Dios mismo, porque de ahí fluye. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Del amor a Dios fluye la obediencia. Y esto es porque la ley nunca fue pensada como una obediencia legalista, sino que el amor a Dios y el amor al prójimo era el principio regulador de toda la ley. Y en segundo lugar, la ley es solo posible de ser cumplidas por aquellos que tienen un corazón, que tiene la ley inscrita en sus corazones. Entonces uno podría decir, quizás escucho esto, no me hace sentido, no tiene lógica, no entiendo. Y muchas veces no entendemos porque no solo por un bloqueo intelectual de lo que yo pudiera estar diciendo o lo que Dios esté revelando en su palabra, sino porque a veces el problema es interno. Dios le prometió a Israel que en el futuro Él les iba a dar un espíritu nuevo y Él iba a poner la ley en sus corazones. Por lo tanto, cuando Jesús dice en Juan 14:15 que Él iba a enviar otro consolador, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo que inspiró todas estas leyes en el Antiguo Testamento iba a venir a morar a nuestros corazones por la fe. Y esto es importante porque toda la Escritura nos debe conducir hacia nuestro Señor Jesús. Toda la Escritura nos debe conducir a esta relación, a esta redención que Dios ha llevado a cabo. Entonces, cuando Jesús está enseñando, por ejemplo, amen a sus enemigos, uno podría pensar, bueno, Jesús está enseñando algo nuevo, ¿cierto? Podríamos decir, Jesús está inventando una nueva ley que dice, amen a sus enemigos. Y luego de haber estudiado este texto, creo que lo que Jesús está enseñando es la ley. Observen el versículo 23, capítulo 23, versículo 4. Si encuentras extraviado el buey de tu, ¿qué dice ahí? Enemigo, o su asno, ciertamente lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Jesús no está enseñando un principio nuevo. Jesús está enseñando la ley, pero la ley en su correcto sentido. ¿Y cuál es el correcto sentido de la ley? Una correcta relación con Dios nos ayuda a tener una correcta relación con nuestro prójimo. Jesús está enseñando, no aborrezcan a sus enemigos, ámenlo. ¿Y cómo amarlo si veo que a mi enemigo, el que me aborrece,
se le pierde el Ferrari, voy y se lo devuelvo. Aunque lo aborrezca, no lo llevo ahí a la desarmaduría para hacer dinero, no busco hacerle daño de algún modo. Y lógicamente, cuando entiendo esto, veo que el problema de Israel no es falta de ganas de obedecer, sino que era que necesitaban un cambio interior. Necesitaban a Jesús morando por la fe en ellos. Necesitaban el Espíritu Santo dándole nueva vida para poder entender lo que Dios quería revelar en su palabra. Entonces hoy día, y quiero resumir con eso, para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que podemos comprender la ley, porque tenemos la ley escrita en nuestros corazones, podemos entender que la vida humana es sagrada, podemos entender que todo ser humano es valioso entre los ojos de Dios sin importar su origen, podemos entender que todos los seres humanos merecen ser tratados con respeto, podemos entender que tenemos que buscar el bien de los otros y amar a quienes nos rodean, incluso a nuestros enemigos. Debemos entender también que debemos cuidar de aquellos que están desprotegidos a nuestro alrededor, especialmente dentro de nuestra comunidad. Hagan bien a todos, pero especialmente, dice Pablo, a la familia de la fe. Preocuparnos de aquellos que no tienen todo lo que necesitan para su mantenimiento. Entonces podemos ver esta ley como un regalo de la gracia de Dios y su cumplimiento se fundamenta en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Ahora, si Jesús no es tu redentor, si Jesús no es tu salvador, esta ley de nuevo no tiene sentido porque somos incapaces de cumplirla. Hay dos caminos posibles y con esto quiero cerrar. Hay simplemente dos caminos posibles cuando nos enfrentamos a la ley de Dios. En primer lugar, si Cristo mora en nuestros corazones y el espíritu de vida nos ha renovado, podemos cantar con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia, ella es lámpara a mis pies. Solo si el Espíritu Santo nos ha dado vida para poder entenderla, aplicarla y amarla. Pero los que están sin Cristo, los que no han recibido a Jesús por la fe, la ley son las peores noticias que pueden recibir. Pablo dice en Romanos, pero los que están sin ley, que cierren su boca y queden bajo el juicio de Dios. ¿Te das cuenta de la severidad de esas palabras? Que cierren su boca y queden bajo el juicio de Dios. Cuando vemos la ley, veo mi incapacidad para cumplir la ley, para obedecer a Dios perfectamente, para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Lo que me tiene que llevar no es a hacer un esfuerzo más grande. Lo que me tiene que llevar es a buscar a Jesús por la fe, para que a través de su Espíritu ponga su ley en mi corazón y me dé nueva vida y me renueve para poder tener un compromiso de obedecer la palabra del Señor. Así que con eso en mente vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la ley que has dado como instrucción, como revelación de tu voluntad, como revelación de tu carácter. Ayúdanos a cultivar una relación profunda contigo para aprender cómo debemos amar a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos. Clamamos por tu ayuda para que podamos amar y deleitarnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús.